pecados te son perdonados. Esta palabra es para pecadores. Entonces no sé si hay alguno que no sea pecador y esta palabra no sea para el que no es pecador. Pero si estamos sobre la tierra, Romanos 3:23 dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces sí estamos incluidos en esos todos. Y necesitamos de esta palabra y necesitamos seguir buscando del Señor y necesitamos perdón de pecados. Entonces por eso estamos aquí, porque todos estamos en esta carne, necesitamos perdón de pecados, pero primero que todo necesitamos reconocer que necesitamos perdón de pecados y que solo hay uno que nos puede perdonar nuestros pecados y que solamente hay uno que nos puede ayudar y nos puede salvar. No hay nadie más. ¿Y quién es ese? El Padre que envió a su Hijo a la cruz del Calvario con el sacrificio perfecto, con su sangre preciosa, para que nos lavara y nos limpiara de nuestros pecados y pudiésemos ser salvos en el momento que lo necesitemos, ¿cierto? Eso lo tenemos que reconocer, es lo primero que tenemos que hacer. Y en este momento es urgente porque sabemos que estamos en el fin del tiempo, que si el Señor quisiera, ya tiene toda libertad de hacerlo, ya Él cumplió lo que dijo que tenía que pasar, lo que tenía que suceder, las señales, todo. Ya tuvo misericordia de nosotros, ya pagó por adelantado por nosotros, no nos queda debiendo nada. O sea, si Él ya lo quisiera hacer, Él ya venía por cristianos, por no cristianos, por seres humanos, por todo lo que está sobre esta tierra, que todo es de Él, ¿cierto? Entonces, si hay una urgencia, ¿verdad? Si hay una urgencia de que nosotros reconozcamos que necesitamos perdón de pecados. Necesitamos eso, pero necesitamos cumplir como o estar pendientes, no cumplir, sino pues por lo menos estar pendientes de nuestra salvación y que a cualquier momento tenemos que dar cuentas, porque la palabra habla de estar a cuentas con el Señor, ahorita lo vamos a ver, de estar a cuentas con Él. Entonces, por eso yo siento en el Espíritu, siento de parte del Señor que es urgente que tanto la iglesia como las familias, como los perdidos, como todos, estemos pendientes de eso, de la salvación. O sea, es de lo prioritario en este momento, lo urgente. Pero Dios es bueno y en su misericordia, si nosotros esta mañana abrimos los ojos y vimos otra vez la luz del día y estamos sobre la tierra, y sabemos que estamos en la carne, porque, o sea, digo en la carne porque estamos en este cuerpo, quiero decir, y que muchas veces dice que el espíritu, dice la misma palabra, el espíritu está expuesto, mas la carne es débil. Muchas veces el ser humano, el cristiano se deja ganar de la parte de que la carne es débil. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes y urgentemente de nuestra salvación, de pedir perdón de nuestros pecados y de todos los días decirle al Señor que nos lave y que nos limpie. No por nada la palabra en muchos versículos de la Biblia dice: lavaos y limpiaos, limpiémonos, limpiesen, lavesen, limpiesen, lavesen, limpiesen. Por algo será. Son muchos versículos, yo estuve buscando y no puedo encontrar el número de veces que dice la palabra que nos lavemos y que nos limpiemos, pero son muchos. Igualmente yo hacía la comparación a nuestras vidas. Todos los días, lávense uno, límpiese, vaya, báñese los dientes, vaya, lávese, vaya, límpiese. Igualmente es en la parte espiritual, en la parte de la salvación, en la parte del pecado. Todos los días, así seamos cristianos y vengamos a la iglesia, tenemos que estar lavándonos y limpiándonos y reconociendo que no deja de haber de pronto un mal pensamiento, una mala intención, una cosa que a veces no pensamos que sea pecado y sí es pecado, y tenemos que estar lavados y limpiados de ese pecado para salvarnos. Yo tenía en cuenta, el Señor nos quiere salvar y de parte del Señor tenemos perdón de pecados, pero usted tiene que querer y yo tengo que querer. Yo me acordaba de un familiar que cayó en la drogadicción y yo estuve por mucho tiempo acompañándolo al centro de rehabilitación y lo llevé a muchos centros de rehabilitaciones a ese familiar.
Y gracias al milagro que el Señor hizo en esa persona, yo hoy soy cristiana porque esa fue la primera señal que el Señor me dio a mí cuando me convertí, que yo no sabía qué hacer, si quedarme allá en la católica o pasar al evangelio que me estaban predicando. Cuando un evangélico llegó y me dijo, ¿quiere hacer la oración de fe? Usted necesita perdón de pecados. Entonces yo dije, ¿pero qué hago? Siempre estaba en la católica, ¿yo qué hago? Entonces había un problema con un familiar delicado, ya de indigente, de terrible, un familiar muy allegado. Y yo en esos días, pues mi primera oración como medio en el espíritu y de todo, me arrodillé y le dije, Señor, si lo que vino a predicarme este evangélico es verdad, si yo me debo cambiar de religión, si me dio a entender que Dios no es religión, que no tengo que seguir en esa religión, por favor muéstrame algo, haz algo, dame una señal. Y la señal en esa misma semana fue que ese familiar apareció restaurado, levantado, libre, hasta el día de hoy sigue libre, porque conoció el evangelio, conoció la salvación, el perdón de pecados y eso. Pero entonces yo lo acompañaba, muchas veces lo acompañé a esos centros de restauración para que él pudiera salir de la droga. Y lo primero que le dicen a un drogadicto cuando va a un centro de restauración de eso es, ¿usted quiere salir de eso? Usted quiere salir de eso porque su familia quiere, fulano quiere, pero usted quiere. Si no quiere, la puerta está abierta. Así les dicen en muchos centros de rehabilitación a esas personas. Y si la persona quiere, la reciben, la ayudan y empieza el proceso de liberación de esa adicción. Igualmente, el Señor me decía, si usted quiere ser salvo, contestemos, sí, ¿cierto? ¿Usted quiere perdón de pecados? Sí, ¿cierto? Igualmente tenemos que decirle, ¿usted quiere reconocer que hay alguien que sí le perdona sus pecados? ¿Y usted quiere reconocer que sí es pecador y que sí necesita perdón de pecados? Sí, cierto. Porque es que hay mucha gente que uno le llega con las buenas nuevas de salvación y no quiere. Y ni el Padre, ni nosotros, ni nadie le va a rogar. Es si usted quiere ser salvo, si usted quiere perdón de pecados, si usted quiere salvarse. Porque en su misericordia el Señor lo quiere salvar. Todos los días, vea lo que decíamos ahorita, si usted abrió los ojos es porque hay una oportunidad de ser salvo. Usted no quiere ir al infierno. Por ejemplo, el drogadicto cuando llega a extremos, el adicto, vive un infierno aquí en la tierra, empieza a vivir un infierno, pierde la familia, pierde su vida, se enferma, se pierde hogar, pierde las cobijas, pierde de todo, ¿cierto? Igualmente nos pasa a nosotros. Si nosotros quisiéramos vivir una vida aquí en un infierno aquí en la tierra, eso empieza facilito si usted no quiere ser salvo. Facilito si usted sí quiere ir al infierno. Perdónenme que sea como tan dura, pero esto es de determinación. O quiere ir al cielo y salvarse o quiere ir al infierno. Entonces, ¿quiere arrepentirse? Esa es otra pregunta. ¿Quiere, desea, anhela de verdad? Porque si no quiere, nadie nos va a obligar. Nadie, de pronto la vida, las situaciones, las circunstancias, cuando ya la persona está en la buena es que decide, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que querer, la persona tiene que querer salvarse, querer arrepentirse, querer no ir a ese infierno que es verdad, que existe. Vamos a ir a la palabra a Isaías, al libro de Isaías 1, versículo 18. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Abiertas esas Biblias, por favor, en Isaías 1, versículo 18. El título de esa palabra, ahí está escrito, dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. El Señor sí nos hace un llamamiento en su misericordia. Él sí no lo hace, Él sí se mueve a llamarnos. Porque ¿a quién no le han predicado la palabra de Dios? ¿A quién no le han predicado el arrepentimiento y de la salvación? No hay uno que pueda decir que no. Entonces el título dice llamamiento al arrepentimiento verdadero, pero vamos a ir al versículo 18.
Dice, venid luego, dice Elohim, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Padre Celestial no le importa si son pecados grandes, si son pecados pequeños. El Padre tiene perdón de pecados para usted. Quiero que hoy el Padre me instaba a que nos concienticemos que o el cristiano y el ser humano ha venido cometiendo un error, y es creer que sus pecados no pueden ser perdonados. Y si acusa, se deja acusar por el enemigo o se deja acusar por quien lo esté acusando. Y esa acusación no le permite recibir el perdón de pecados. No hay pecado grande ni pecado pequeño para el Señor. Aquí está la única comparación que hace el Señor de los pecados, así como una demostración, es este. Leámoslo todo. Venid luego, dice Elohim, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es que están enrojecidos, son notorios, son visibles a los ojos del Señor, porque dice como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa su pecado puede ser más blanco, prácticamente invisible. No se deje acusar de nada ni de nadie para que usted no reciba perdón de pecados, para que usted se pierda la salvación. Porque más pecado es que usted piense eso que el mismo pecado que usted pueda estar cometiendo. Más pecado es eso, decir, no, pero yo peco en esto, pero es que le vuelvo y peco, pero es que el Señor esto sí me lo perdona, esto me lo perdonó, pero es que esto no lo he podido dejar y entonces esto no me lo perdona el Señor. No. ¿Quién es usted para juzgar eso para usted? Si aquí el Señor le está diciendo que como fueran sus pecados, grandes y pequeños, de lo que sean, como sean, para Él no es imposible perdonárselos y que usted sea lavado y limpiado y sea salvo. Entonces, eso sí es pecado, hacer inválido el sacrificio en la cruz del Calvario, hacer inválido lo que Él fue y pagó por nuestros pecados por adelantado, y ya fuimos perdonados y podemos ser salvos. Entonces, igualmente le podemos ir a decir a las personas, porque las personas a veces no quieren venir a una iglesia cristiana porque allá la van a juzgar de pecador, cuando la iglesia es para el pecador. La iglesia es para pecadores. La iglesia, las puertas están abiertas y Dios creó la iglesia para que entraran los pecadores, no los santos ni los salvos, porque para qué entran si ya son salvos, si ya son santos. Pero aquí estamos los que necesitamos del Señor, los que necesitamos su salvación, los que necesitamos que nuestros pecados sean así como dice el Señor, como la blanca lana. Vamos al versículo 16. Es donde ya nosotros tenemos que hacer una acción, o la persona que se disponga a creer en el Señor. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Vea. ¿Sí ve? Del Señor no hay, delante del Señor no hay pecados ocultos. Están delante de los ojos de Él, ¿cierto? Se habla a veces del pecado oculto, pero pecado oculto de pronto del pastor, del apóstol, de mi hermano, de mi familiar, del esposito, de la esposita, ¿cierto? Del jefe. Yo no sé de quién hay pecado oculto de pronto, pero aquí está diciendo, lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. A veces le dicen, ay, venga, aquí le cuento el secreto, que nadie oiga, que nadie vea, que nadie oiga, que nadie vea. Los ojos del Señor sí oyen y sí ven, y los oídos de Él oyen y los ojos de Él ven. Para Él no hay pecado oculto. Para Él no hay pecado oculto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos está diciendo la palabra. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras. Para pecar se necesita obrar. Se obra hablando, mirando, intencionando, accionando.
Pero igualmente, si usted quiere lavarse y limpiarse, tiene que hacer esto: venir a la iglesia, venir al Señor, venir a la palabra y decir: Señor, soy pecador. ¿Y quién más que usted y yo no sabemos en qué pecamos todos los días? Porque si hubiera uno en la iglesia o sobre la tierra que no peca, que no pecó hoy, ¿para qué la palabra? ¿Para qué la misericordia del Señor hoy? Que uno que no pecó toda la semana, uno que no pecó los 365 días del año, ahorita que se va a terminar acá el año en el calendario romano, que le pasó los 365 días y no pecó. No estaría escrito aquí lo que dice el Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Sus obras, su iniquidad, que usted piensa que nadie se las ve, que no pasa nada, sí están delante de los ojos del Señor. Lo malo que hagamos, lo malo que aún pensemos, eso no es oculto a los ojos del Señor. Dejad de hacer lo malo. Todos sabemos que es lo malo. Y aquí la palabra nos dice que lo dejemos de hacer si queremos ser salvos. Que lo dejemos de hacer. El Señor nos da la oportunidad. Y todos sobre esta tierra, conozcan o no conozcan palabra, saben qué es lo bueno y saben qué es lo malo. Nosotros porque ya la conocemos, que Dios nos guarde de seguir haciendo lo malo, conociendo tanta palabra. Pero el que está allá afuera, el perdido, o el terco, el necio que no ha querido dejarse que pase lo que pasó ese día conmigo, que hice la oración de fe cuando un evangélico me cogió y me dijo: venga, haga la oración de fe y usted necesita perdón de pecados. Pero el que está allá afuera, el familiar, el que le seguimos diciendo y le seguimos diciendo y le seguimos predicando y rogando y suplicando que haga esto y no lo hace, imagínese. También lo tenemos que tener, todos tenemos que dejar de hacer lo malo. Todos tenemos que dar ese paso, esa acción de que todo lo que sabemos que es malo, empezar a no hacerlo. Y es ya y es ahora, porque el tiempo se está acortando a causa de los salvos. ¿Y sabe por qué me decía el Espíritu Santo? A causa de los salvos el tiempo va a ser acortado, porque esos salvos que se creen salvos, en cualquier momento el Señor sabe que van a pecar y se van a perder. Y el Señor tiene que decir: no, yo me voy ya, porque si no, no van a perseverar, no van a alcanzar al día de la salvación. Entonces, por eso el Señor va a cortar el tiempo a causa de esos salvos, para que más bien no se vuelvan otra vez al mundo, al pecado, como hemos visto multitudes que ignoran el sacrificio de la cruz del Calvario y se vuelven al mundo, no reciben el evangelio, no se dejan invitar a la iglesia, no se dejan predicar, terquean con la palabra y se siguen haciendo del rogar. Deberían estar acá y no lo están, pero que el Padre les ha rogado, que el Padre ha tenido misericordia, la ha tenido. Vamos a la palabra, a Lucas 24:46. Que Dios nos guarde de ignorar su sacrificio, de ignorar que Él está teniendo misericordia de nosotros y que nos quiere salvar, que nos quiere perdonar. ¿Ya lo tienen? Lucas 24:46. Dice la palabra, leámoslo desde el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que el Señor nos abre el entendimiento. El Señor hace lo que tenga que hacer.
Entonces les abrió el entendimiento para que cumpliesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso les decía, hoy esta palabra es para pecadores. Para hoy el Señor quiere predicarnos arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que, pero tenemos que empezar. Yo estoy leyendo esta palabra, usted la está leyendo ahí, y el que está conectado también la está leyendo. La primera a la cual me debo predicar esa palabra es a mí misma. A mí misma, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Va enlazado, pero va primero ¿qué? El arrepentimiento. O sea que sí tiene que usted querer, tiene que usted dejarse instar del Espíritu Santo, dejarse recibir y aceptar la convicción de pecado que el Espíritu Santo le pone para arrepentirse y recibir perdón de pecados. ¿Cierto? Pero es que el problema es que la gente no se quiere arrepentir. Le sigue gustando el pecado, quiere seguir amando el mundo, el deleite del mundo. Ese es el problema, como dice la palabra. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Siguen ganando allá, siguen ganando puntos allá en el mundo, siguen ganando puntos con el pecado y empatando con el infierno. Pero su alma, nosotros estamos aquí no porque seamos los de la aurora, los super espirituales, los super santos, los salvos, no, porque necesitamos esto, de que cualquier cosita que estemos haciendo, como lo leíamos en Isaías 1:18, que nos venimos a limpiarnos de nuestras malas obras, de nuestras iniquidades, porque todas esas malas obras, iniquidades, donde estemos, el Padre no las está viendo, no son ocultas. Él no necesita de que le lleguen con el chisme, Él no necesita de eso. Él ya lo sabe, Él ya sabe quién sigue pecando voluntariamente y no ha decidido arrepentirse. Entonces tenemos que empezar a predicarnos esto de arrepentimiento y perdón de pecados, primeramente nosotros, los que venimos a la iglesia, los que decimos haber aceptado esa salvación. Tenemos que tener cuidado con eso, no ignorar y tomar por blasfemia, por vano el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y no hay pecado grande ni pequeño, ni pecado imposible para Dios de quitárnoslo o de perdonárnoslo. Una vez yo hablaba con un familiar y esa persona me decía: a mí el Señor me quitó las mujeres y el alcohol, y gloria a Dios, me quitó las mujeres y el alcohol, pero la glotonería no me la puede quitar, y tiene una enfermedad gracias a su mal comer. Y eso, con todas las cosas por pequeñas que nosotros pensemos, ¿no es que es el templo? Y si nosotros tenemos que hasta que aprender a comer, cuidarnos, porque este es el templo del Espíritu Santo de Dios, hablar, mirar, desear, pensar, todo eso. Y si el Señor pudo quitarle las mujeres, el adulterio, la fornicación, el alcohol, ¿será que usted puede decirle: oiga Señor, usted con la glotonería no pudo? ¿Con la murmuración no pudo? ¿Con el chisme no pudo? Pensamos que el chisme no es pecado, que la murmuración, que los celos no es pecado, celos ministeriales, chismes, murmuraciones, mentiras, engaño, como decíamos ahorita, a los apóstoles, al hermano, al esposo, la esposa lo podemos engañar, pero acabamos de leer que a los ojos del Señor no lo podemos engañar. O sea que ese pecado que creemos que es oculto, más bien apresurémonos a arrodillarnos, a pedirle perdón al Señor. Y si usted no siente pedir perdón y siente eso, dígale: Señor, por favor, prodúceme un arrepentimiento genuino. Y después del arrepentimiento genuino, prodúceme dar frutos dignos de un arrepentimiento genuino. Eso también está en la palabra. Pero necesito salvarme, porque sé que es lo bueno y sé que es lo malo.
con tu palabra o sin tu palabra, yendo a la iglesia o no yendo a la iglesia, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pídale al Espíritu Santo. El Señor dejó el Espíritu Santo, como dice en Juan 8, 16, 8, que Él envió al Espíritu Santo. Él envió a su Santo Espíritu para dar convicción de pecado, de justicia, de juicio y de arrepentimiento. Y lo que hace el Padre cuando envía a su Espíritu Santo a producir esa convicción de pecado es cuando usted siente, uy, hice algo malo, lo hice y usted lo sabe, usted mismo lo sabe. No necesita que nadie se lo venga a decir. Hice algo malo, uy, chismeé, mentí, engañé, murmuré, tuve un celo que no es un celo santo, estoy haciendo lo malo. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace eso y el Señor lo pone a eso, dice, pues es el Padre que despierta y aviva un pecador a través del Espíritu Santo para convencerlo de pecado, para hacerle ver la necesidad que tiene de un Redentor, para que acudamos a Él y que en Él tenemos perdón de pecados. Él manda hasta su Espíritu Santo a esa persona a que sienta que hizo lo malo, que pecó. No va a haber uno que diga, no, yo nunca sentí que estaba pecando. No, yo pensaba que estaba, no. Todo sabe el Espíritu Santo ahí a cada unito nos dice, uy, usted vea, usted la está haciendo, Leonor. Usted la está haciendo, eso es pecado, Leonor. Y nadie la ha visto y nadie sabe, pero sí. Entonces, ¿qué me ha tocado hacer? Arrodillarme y decirle, Señor, vea, yo me la estoy creyendo que esto no es pecado. Entonces, Señor, por favor, ayúdame. Prodúceme, Espíritu Santo, convicción de pecado. No me dejes seguir pecando en esto. No me dejes, Señor, porque entonces, perdóname, haz que me arrepienta y que yo dé frutos dignos de arrepentimiento. Porque no voy a poder decir nada. Nosotros debemos no dejarnos convencer de que no vamos a encontrar la misericordia de Dios. No se deje convencer de esa mentira. Si usted se arrepiente, si usted se humilla, si usted sabe que está haciendo lo malo y busca de la misericordia del Señor, la va a obtener. La va a obtener. Téngalo por seguro. ¿A través de quién? A través de lo que fue y hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por adelantado fue y pagó por nuestros pecados. Por adelantado Él lo hizo. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para ignorar esa salvación, esa misericordia del Señor? Que Dios nos guarde de ignorar eso, porque eso sí es pecado también. Y eso sí es pecado que no puede ser perdonado, que nosotros ignoremos que podemos acudir a su misericordia. El diablo no quiere que usted entienda que para el pecador hay perdón de pecados. Ese es otro que le acusa. Ese es otro que le acusa y que ese no quiere. Vamos a Apocalipsis 20:10. Mire por qué se lo digo. Porque lo dice el Señor. Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿El diablo que qué? Que los engañaba. El diablo quiere engañar a las personas diciéndoles, no, su pecado no es perdonado, usted no es digno de servir, usted no es digno de ir a la iglesia, usted no es digno de… No, usted sí es apto para alcanzar la misericordia del Señor. Sigamos leyendo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si el diablo, siendo el diablo, el que dice que no, que se la ganó y que se la sigue ganando al Señor, dice aquí, volvamos a leer, que fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son usted y yo para no decirle, Señor, perdónanos porque yo no quiero ir allá, a donde hasta el diablo va a ir con sus demonios,
y va a ser atormentado. Él también va a ser atormentado, porque el primero que cometió ese pecado fue el diablo, de no creerle a Dios que Dios iba a salvar sus hijos, su creación y su humanidad. O sea, que usted no se deje engañar, usted no se deje acusar, usted no deje de venir a la iglesia, así haya caído en tentación, así haya caído en pecado, así esté en la iglesia, esté sirviendo, esté lo que sea, y de pronto en algo pecó. No se deje engañar, siga viniendo y venga y humíllese y venga y pida perdón y venga y persista y venga y límpiese con la sangre preciosa de nuestro Señor, pero no se gane el infierno así de gratis, no se lo gane y no pierda su salvación así, porque la salvación sí no fue de gratis. No lo haga, no se deje engañar por eso. Nadie, venga y vuelva y venga y vuelva y venga. Y vuelva y venga y vuelva e insista con el Señor. Y vuelva e insista en querer cambiar. Y vuelva e insista de dejar los pecados y dejar lo malo. Así no haya podido. La palabra de Dios dice que lo que para el hombre es difícil e imposible, para Dios es fácil. Si ese pecado que usted no ha podido dejar para usted es imposible, ha sido difícil, para Dios es más fácil de lo que usted puede pensar. Créalo, créalo. Y no cometa ese pecado más bien de ignorar la misericordia que el Señor nos quiere dar a todos. No se deje juzgar de nadie. No se avergüence si de pronto un día algo pasó y hubo pecado en usted. Usted no se avergüence, entre a la iglesia. Entre a la iglesia y venga y humíllese. Y usted va a alcanzar misericordia. Usted va a alcanzar misericordia. Porque aquí todos, Romanos 3:23, porque todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo más terrible, que el ser humano ignore que el Señor le quiere salvar, que su sacrificio fue para salvación. No lo ignore más, no se crea más esa mentira. La sangre de nuestro Señor fue el pago suficiente por los pecados de cualquiera. No por ahí la palabra no dice, y solo el perdón de pecados para los gobernantes, para los que le sirven a Dios. No, el perdón de pecados es para todos, no hay acepción de personas. Él está intercediendo por nosotros. ¿Y sabe que está intercediendo por nosotros ante el Padre nuestro Señor? Que nos arrepintamos, que acudamos a esa misericordia, que creamos que Él nos perdona nuestros pecados y borrón y cuenta nueva, y que nos vamos a salvar. Eso es lo que está intercediendo el Señor. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, que acudamos a su misericordia. Como les decía, no se deje creer dos cosas. Una, que usted puede seguir pecando y que nada pasa. Esa es la primera, que usted no se debe dejar creer, que usted sigue pecando y que no pasa nada. No se deje creer de eso, de que usted sigue en el mundo y que no pasa nada, de que usted va a ignorar el llamado del Señor y que no pasa nada, de que usted va a ignorar el sacrificio del Señor y que no pasa nada. No se deje engañar de eso. Ese es lo primero, que usted no se debe dejar engañar, ni se debe dejar creer esas cosas, ni que usted va a seguir en las mismas. No, usted no lo crea. Y no se deje engañar y meter el cuento de que usted no tiene perdón de pecados. Usted sí tiene perdón de pecados para usted, para el que sea. Cuando usted le predique a alguien, no vaya a juzgarle su pecado. Dígale, vea, ¿qué necesita de perdón de pecados? Que lo tiene, que usted lo tiene. Y vayamos y hagamos lo que leíamos ahorita en la palabra. Tengamos misericordia de las personas que no creen que tienen ese perdón de pecados, que quieren como seguir allá en su inmundicia, en su iniquidad, porque no. O con un hermano. Yo he hablado con personas cristianas de esta y de otras iglesias que dicen, no, yo no vuelvo allá porque no, yo la embarré, yo no sé qué. No, vaya, es cuando más tiene que ir. Vaya, es cuando más el Señor lo quiere perdonar. No se deje juzgar del diablo, ni de los demás, ni de nadie, y vaya y más bien dispóngase y reciba. Que la palabra en Jeremías, vamos a Jeremías 31:3, lo que dice el Padre Celestial.
Jeremías 31:3 dice, y Elohim se manifestó a mí, habla personal, ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto nos ha prolongado su misericordia el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado? ¿Cuánto nos ha prolongado? Lo único que falta es que mí mismo se inste a arrepentirse de lo que usted y yo y cada uno sabe que es pecado. Es eso, nada más. Porque el Señor, mire, con amor eterno nos ha amado y ha manifestado su misericordia. Elohim se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto hace que el Señor se manifestó a muchos? Y allá siguen. Ve, hace ya mucho tiempo, dice la palabra diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es la misericordia del Señor, no la suya. No confíe en su misericordia, porque usted no puede tener misericordia de nadie, de nada. O sea, es el Señor que por su amor eterno, como decía la alabanza ahorita, su amor no tiene fin. Y pecado sí es que usted invalide ese amor que no tiene fin, invalide esa misericordia y no acuda a arrepentirse. Como nos habla la palabra en primera persona, que nos arrepintamos. Y después de todo esto, démosle gracias al Señor. Démosle muchas gracias al Señor. Porque mucho nos ama, porque mucho nos ha perdonado. Como la palabra dice, al que mucho se le ama, mucho se le perdona. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Es porque mucho nos ama. Su amor no tiene fin. ¿Cuántos se quieren poner de pie y que le oremos al Señor para que seamos salvos, para que procedamos a un arrepentimiento genuino, para que recibamos perdón de pecado y para interceder por otro que necesita perdón de pecados, que necesita entender que no puede hacer inválido el sacrificio de la cruz del Calvario? Póngase de pie con toda disposición, que el Señor desde hace mucho tiempo se ha manifestado a nosotros con su amor eterno y nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. ¿Cómo no levantarme y adorarle con todas mis fuerzas y orarle y darle gracias y decirle: Padre, gracias porque mucho nos has perdonado, Padre? Y otra vez nos instas a que nos arrepintamos, Señor, a que nos limpiemos, a que nos lavemos, Padre. Otra vez lo intentas con nosotros, Padre. Otra vez lo intentas con todas las personas que están viendo esta prédica, Señor, en el día de hoy. Con nuestros familiares sigues teniendo misericordia, Padre. Desde hace mucho tiempo, mi Abacados, has prolongado, has extendido tu misericordia, Padre. Te adoramos y te alabamos y te damos gracias por instarnos en esta noche a lavarnos, a limpiarnos, a cambiar, a ser transformados, Señor Dios Todopoderoso. Te lo clamamos, Padre. Produce, Espíritu Santo, un arrepentimiento de ese pecado que nosotros creemos que es pecado oculto y que tú no lo ves, Padre, pero tú sí sabes cuál es ese pecado. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, Padre. No hay pecado que tú no puedas emblanquecer, Señor amado. Tu palabra lo dice, escrito está, mi Abacados. Quítame ese pecado que yo lo he seguido consintiendo, Padre. Quítame ese pecado que yo sigo resistiendo a ser lavado y limpiado de ese pecado. Padre, te lo clamamos, Señor, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras parentelas, Padre, por el que peca voluntariamente, Padre. Te seguimos clamando por el terco, por el necio, por el que no acude a tu misericordia, Padre. Hoy te lo clamamos, tu iglesia clama, tu iglesia gime, Padre. Lávanos y límpianos, Padre, que dejemos de hacer
hacer lo malo, Padre, lo que nosotros mismos sabemos que es lo malo. Padre, te lo clamamos, Padre. Espíritu Santo, ve por favor a cada perdido, a cada pecador, y dale convicción de pecado, y dale convicción de justicia, y dale convicción de juicio y arrepentimiento. Padre, te lo rogamos, Padre, te lo clamamos, Padre. Produce ese arrepentimiento, créales la necesidad del Redentor, la necesidad del Salvador, Padre. Te lo clamamos, mi Rey, te lo gemimos, mi Abacados. Ten misericordia, prolonga otro poquito tu misericordia, como dice tu palabra, que tú has prolongado tu misericordia para que ninguno se pierda, Padre. Padre, te lo clamamos, prolonga tu misericordia, Padrecito Santo, con los duros de salvar, con los tercos, con los necios, con los que cometen ese pecado de no reconocer que hay perdón de pecados, que hay Redentor, que mi Redentor vive, Padre Celestial. Hoy te lo clamamos, mi Rey, hoy te lo pedimos, Padre. Perdona nuestros pecados, cámbianos, lávanos, límpianos definitivamente para que seamos salvos, Padre. Mi Abacados, gracias. Mi Abba, Padre, gracias. Mi Rey de gloria, gracias, gracias, gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por liberarnos de toda carga, de toda opresión del enemigo, de toda acusación, mi Abacados, de toda vergüenza, Padre. Gracias por liberarnos de todo pecado. Hoy te damos gracias. Hoy levantamos nuestras manos en acción de gracia, porque mucho nos amas, mucho nos has perdonado. Es mucho lo que nos has perdonado. Tu amor no tiene fin, Padre. ¿Cómo no adorarte, mi Rey? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte y exaltarte, mi Rey amado? Y en esta noche, mi Abacados, en acción de gracias, vamos a presentar el diezmo y la ofrenda tuya en acción de gracias, mi Rey. Presentamos el diezmo y la ofrenda en acción de gracias, mi Abacados. Aquí están, Padre Celestial, tus siervos, tus hijos, Padre Santo, para presentar ese diezmo, Padre, en acción de gracias, en alabanza, Papito Santo. Te damos gracias, mi Rey de gloria. Te alabamos y te bendecimos, Padre. No nos cansamos de adorarte, porque tú no te cansas de salvarnos, Padre. Tú no te cansas de seguir persistiendo, de seguir prolongando tu misericordia, Padre. Gracias, mi Abacados. Aquí están los diezmos de tu iglesia, Padre. Los diezmos que traen tus hijos, Padre Celestial. Aquí están tus diezmos, mi Abacados, en acción de gracias, Papito Santo. Tu iglesia presenta sacrificio vivo y olor fragante delante de tu santa, divina y gloriosa presencia. Padre, escrito está en Filipenses 4:19, y esta palabra es para usted que trae el diezmo, que trae la ofrenda al Padre Celestial, que trae la acción de gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Padre, gracias. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Padre Celestial nos va a suplir todo lo que nos pueda estar faltando. Si a usted le falta para el arriendo, si a usted le falta cualquier provisión, dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta a esta iglesia, a este ministerio, a mis apóstoles, a cada siervo, a cada hijo tuyo, Padre Celestial. Tú nos suplirás conforme a tus riquezas en gloria en nuestro bendito Yahshua Hamashia. Bendito sea tu santo nombre. Traemos aquí los diezmos. Venga, hermano, traiga los diezmos al alfolí, las ofrendas, la acción de gracias, porque Él suplirá al dador alegre. Él ama al dador alegre. Él ama a sus hijos y sus siervos y nos suple todo lo que necesitamos. En Él esperamos, en Él confiamos. Padre, gracias por tus hijos. Padre, bendice mis cabezas sacerdotales, mi apóstol Graciela. Padre, suple a nuestros apóstoles, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, mi Abacados. Te adoramos y te alabamos y nos ponemos en pie, mi Abba Padre, para darte la acción de gracias que tú te mereces por lo que hoy tú nos has dado, Padre. Hoy has querido, Padre Celestial, recordarnos que si nos perdonas,
que si nos quieres salvar, que si nos quieres limpiar, que si nos quieres llevar al cielo, Padre celestial. Por eso te alabamos, mi Rey de gloria, por tener misericordia, por producir por tu Espíritu Santo convicción de pecado, de justicia, de juicio y de arrepentimiento, para que nos acerquemos a ti, Padre, a tu perdón, Padre celestial.